Bienvenidos jóvenes al segundo parcial. Nuestro tema de hoy es el foro. Expectativas de logro. Identifica los fundamentos teóricos que le permiten desarrollar un foro. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el saber sobre la técnica de comunicación, el foro. ¡Comencemos! El foro es una técnica de comunicación en la cual un grupo de personas se reúne para conversar e intercambiar sus ideas y opiniones sobre un tema, hecho o problema específico. En un foro se cuenta con 3 participantes: el moderador, los expositores y el auditorio. El moderador, llamado también coordinador o presidente, es el encargado de abrir la sesión, presentar el tema y a los expositores participantes, delimitar el tiempo de la reunión, explicar con precisión el asunto a discutir, así como los objetivos y las normas de participación, velar por el cumplimiento de dichas normas, darles la palabra a los expositores, ordenar y estimular la discusión, presentar las conclusiones, cerrar la sesión y agradecer a los participantes. Los expositores se encargan de preparar su intervención, participar en la conversación, comentar o complementar las respuestas de los otros expositores y responder las preguntas formuladas por el público. El auditorio o público participa activamente, primero escuchando a los expositores y luego formulándoles preguntas o expresando sus opiniones respecto al tema. En ocasiones se puede contar con un cuarto participante que es el relator o secretario, quien tiene como función el tomar nota de los aportes de los expositores. La realización de un foro comienza con una fase de preparación en la que previamente se establece el tema, asunto o problema, esto con el fin de que los expositores tengan tiempo de prepararse. Luego se nombra a un moderador y, de ser considerado necesario, a un relator. En la fase de ejecución se organiza el espacio para los expositores y el público. Luego, el moderador presenta el asunto, los objetivos, el tiempo de duración y de participación, y procede a promover y regular las intervenciones de los expositores. Al final del foro se abre un espacio para las preguntas u opiniones del auditorio, las cuales inclusive pueden ir por escrito. Luego se sintetizan los aportes de los expositores, se enuncian las conclusiones y se despide agradeciendo tanto al público como a los expositores. En el ámbito escolar, la realización de foros es muy útil para promover el análisis, la interpretación, la preparación, la expresión oral, el intercambio de ideas, la escucha, el respeto a las opiniones, el trabajo en equipo y la actitud crítica. Y también son comunes las variantes del discoforo, el cineforo o el foro virtual. El primero tomando como tema o suceso una canción, el segundo una película y el tercero puede ser sobre cualquier asunto, pero no se lleva a cabo en el aula o en un espacio físico, sino en uno virtual. En el discoforo se escoge una canción y se pueden discutir aspectos como el tema, valores humanos que destaca, ritmo musical, instrumentos que intervienen, versos o estrofas favoritos, interpretación literal, inferencial o crítica de algunos de los versos, el lenguaje empleado, la intención del autor, el contexto en el que se compuso, sensaciones que despierta o compararla con otras versiones o canciones del mismo autor o intérprete, entre otras.
En el cineforo se puede analizar el argumento de la película, el tema, los personajes que intervienen, la intención comunicativa, la época y lugar donde se desarrolla, la interpretación de los actores, la definición de los personajes, la iluminación, edición, dirección, vestuario, el decorado, la musicalización, el lenguaje, los vacíos argumentales, las escenas favoritas o los planos utilizados, entre otras. Y el foro virtual cambia el espacio físico por una página web o una red social, y en él los participantes responderán por escrito la pregunta realizada por el moderador y también complementarán, cuestionarán o comentarán las respuestas dadas por sus compañeros. Puede utilizarse, por ejemplo, para analizar una obra literaria, dejando periódicamente preguntas controversiales e interpretativas sobre algunas partes o capítulos de la novela. A continuación, miraremos un ejemplo de foro sobre el medio ambiente. Me gustaría romper una lanza a favor de las renovables en este sentido. Yo creo que las renovables van a ganarle a Trump, sinceramente. Básicamente por dos razones principales, por el caso económico, por la razón económica y por unas razones de seguridad. Si veis cómo se han reducido los costes de producción de la energía tanto eólica onshore como el coste de la producción de paneles solares, que se ha reducido, la producción de eólica onshore se ha reducido un 50% desde 2009 y el coste de los paneles solares se ha reducido un 80% desde 2008, esto ya es un índice importante. Pero es que además a mí me parece que la energía renovable ya ha cruzado el nivel bipartisan, que es crítico en Estados Unidos. Que el mayor problema que se plantea en una región como Madrid es el transporte tanto de personas como el transporte de mercancías. Hay que decir que el transporte en la Comunidad de Madrid es el que genera el 81% de las emisiones de óxido de nitrógeno, el 66% de las emisiones de partículas y el 44% de gases de efecto invernadero. Eso es lo que genera el transporte en la Comunidad de Madrid. Por ello, la Comunidad de Madrid, desde el año 2012, viene trabajando en un plan concreto, en un plan que denominamos el Plan Azul y la Estrategia por el Cambio Climático, en el que a través de cerca de 60 medidas, de 58 concretamente, vinimos a establecer esa política para que al final las emisiones fueran lo menos posible y las emisiones en la atmósfera se redujeran drásticamente. El Acuerdo de París lo que hace es trasladarnos o volvernos a trasladar una responsabilidad muy importante, y es que tenemos que hacer conscientes a un mayor número de personas de que las contribuciones a nivel nacional deben aumentarse, y deben aumentarse mucho. Para cumplir con los acuerdos deberíamos estar reduciéndolas, proponiendo compromisos prácticamente de un nivel, multiplicar por 2 los que existen en la actualidad. La electrificación del transporte es una de las grandes formas de electrificar la demanda energética. Esa electrificación del transporte, en uno de los 2/3 de nuestras emisiones en transporte vienen del vehículo particular. El vehículo particular, es decir, vehículo eléctrico, sería la solución. Pero además no solo porque dejaríamos de emitir prácticamente un coche, por ejemplo, un coche diésel, para que tengan algún dato, un coche diésel durante 10 años, circulando únicamente 10.000 kilómetros al año, que no es nada para un coche diésel, emite 18 toneladas de CO2. Cada uno de ustedes, si tiene un coche diésel, está contribuyendo al cambio climático con 18 toneladas cada 10 años. Yo creo que todos los países, o que 197 países del mundo, 197 partes, ¿no?, si contamos a la Unión Europea, se pongan de acuerdo en que el cambio climático es una realidad y una realidad sobre la que tenemos que actuar, y que cada una de estas partes al final asuman un compromiso, y que no solo sea asumir un compromiso, sino que decidan ratificarlo y meterlo, por así decirlo, dentro del ordenamiento, ¿no?, de cada uno de los países, y 111 hayan decidido pues llevarlo, ¿no?, a sus congresos, a sus parlamentos, a que esto sea realmente pues, ¿no?, una apuesta seria
por reducir las emisiones, pues yo creo que es un hito clave. A mí la verdad es que me preocupa mucho la urgencia en la acción. Yo pongo a mis estudiantes la metáfora del transatlántico, el sistema climático, que al fin y al cabo es el sistema Tierra, es un sistema que como un transatlántico tiene una alta inercia. Cuando un transatlántico llega a puerto, si lleva una trayectoria errada o una dirección equivocada, en el último momento no va a poder corregirla, va a chocar contra el muelle. Pues igual, aquí urge la acción, porque lo que hicimos mal como emisiones de gases de efecto invernadero en el pasado seguirá haciendo su efecto durante décadas. El calentamiento está garantizado durante 3, 4 o 5 décadas. Por lo tanto, la urgencia es uno de los elementos que yo considero de mayor importancia, de mayor gravedad.